También yo digo, no necesitamos nada. Y acá los que vienen a hacer rituales, dice que probablemente veneran como la madre tierra. Ellos, te voy a explicar más o menos qué es lo que se hacía. Por ejemplo, nosotros tenemos a los hermanos Chincas. Los hermanos Chincas, ellos vinieron huyendo de la erupción del volcán de fuego. El volcán ¿De fuego, Guatemala? Sí, arrasa con sus viviendas y con sus cultivos. No teniendo dónde vivir ni cómo cultivar, ellos deciden emigrar. Entrando a territorio lenca, ellos se reúnen con el Manahuel. Y como los lencas eran protectores de la paz y hacedores de amor, O sea que eran pacíficos completamente. pacíficos. ¿Qué necesitaba? Bueno, los lencas no conocían el valor del maíz, sino que ellos se alimentaban de frutos del mar y raíces. Ok. Vienen otras culturas y hacían algo que se llamaba el guancasco. Y el guancasco es es como lo que conocemos en la actualidad, una reunión de ministros. Ok. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Porque tus debilidades pueden ser mis fortalezas. Sí. Y viceversa. Entonces ellos hacían esa unión y celebrando esa unión de tribus, solo se les pedía que para poder estar en territorio lenca, ellos podían sembrar, podían vivir, podían hacer uso de las tierras, pero tenían que adherirse a la cultura. Y una de las culturas está, mucho de esto, y pasemos por acá para que puedan conocer y para que puedan ver de primera mano. Tenemos arte rupestre de 12.000 años antes de Cristo. Y lo dice el estudio de radiocarbono 14, hecho por el doctor Wolfgang Haberland allá por 1972. Si puedes levantar un poco acá, ahí te cuenta la historia y las tradiciones. Arriba de esta como mata de maíz vas a ver un muñequito como que está bailando, y aquí está el otro. Esa es la danza del lucero al amanecer. Es la danza que todas las tribus después de un huancasco bailaban para celebrar la unión y la armonía entre las culturas. Estas pinturas también denotan cómo la creación se hace, y aquí podemos ver cómo vemos dos figuras femeninas. Una que viene como descendiendo del cielo entre las nubes y una que ya está en la tierra. Y es porque aquí es donde les quiero contar un poco la cosmovisión. Y es que la cosmovisión es que no está nada alejada a lo que conocemos como el cristianismo. Y es que el primer ser humano para los lencas nace hecho de masa. ¿Alguien conoce la malanga? Sí. Okay. Entonces es hecho de malanga y raíces. Entonces, en ese tiempo, la Comisagual trae consigo, bajado del cielo, con un mecate, baja la piedra virgen, o sea, a la superficie de la roca donde estamos. Entonces hace llamar a los animales de la creación. Y la tortuga le ofrenda el corazón. El mono ofrenda la alegría y la danza. El jaguar le da el abdomen y la fuerza. El águila ofrenda sus pensamientos. El conejo le ofrenda los órganos reproductores. El gallo nos da el canto. Todo esto lo mezclan en una piedra. Y cuando se forma el muñequito de masa, le rocía polvo de estrellas y nace Antahuiniquín, pero ahora se llama etiquetado Antahuiniquín. O sea, la casa del ser humano, o el primer ser humano, nace en estas tierras. Ahora bien, muchos cuando hablo de esto, y recuerden, es una cosmovisión y todas las culturas tenían su propia cosmovisión, esta es parte de ella. En este sitio no habitaban los lencas, este era el sitio más, se podríamos decir que era como la catedral en nuestros tiempos. Por todo su alrededor vamos a encontrar diferentes figuras que nos muestran también otras tradiciones. Como por ejemplo, ¿por qué le pusieron por qué le llamaban la prueba del diablo? Y es porque si vemos acá, vamos a encontrar diferentes figuras agarradas de las manos
con cachos. No conociendo nuestras tradiciones y nuestras raíces, la gente decía que aquí se hacía pacto. Entonces la iglesia le cambia a Gruta del Espíritu Santo. Más sin embargo, lo que se está, esa representación es una representación de la danza del venado Gucci. Y es era el rebaño del bosque que previo a una danza podía ser cazado o en agradecimiento después de haber sido alimentados por el bosque hacían la danza del venado. También por arriba podemos ver su forma de alimentación que también comían crustáceos sacados de los ríos aledaños. ¿Se entiende crustáceos? Sí, sí, sí. Okay. También por acá podemos ver cómo había otras figuras y personajes importantes, dando a notar que los gigantes realmente existieron. Y no solo lo dice, de hecho la misma Biblia confirma que había gigantes en el territorio. Entonces podemos ver acá cómo se le hace honor al gigante y podemos ver dos personas de tamaño normal y una haciendo notar que era grande. Luego por acá también tenemos una representación muy explícita del rey jaguar. Ahora bien, cabe de notar que dentro de la cultura lenca la figura más importante era la figura femenina. Nosotros no éramos patriarcado, nosotros éramos 100% matriarcado, o sea, las mujeres mandaban en el territorio. Y el rey jaguar solo era la representación de fortaleza para las tribus. Entonces, a lo largo de la cueva vamos a encontrar un sinfín de figuras que nos representan la cultura. Podemos ver danza y caza por esta área, cómo se hacían danzas y muchas otras culturas, pero también por este lado les voy a mostrar en qué momento comienza o se da la boda real en Copán. ¿Alguien sabía quién me puede decir qué tribu o a qué etnia le pertenece Copán? ¿En Guatemala? No, en Honduras. Él es Cobán. Copán. A Copán lo asimilan con los mayas. Sí. Pero Copán realmente nace lenca. Y en el año 300 después de Cristo hay una boda real. Y en esa boda real adquieren el Canamaico, que es el sello maya lenca. Esa es una de las figuras más importantes que tiene porque denota la unión o la boda que se hace en Copán, donde Copán entonces se convierte en Copán maya. Entonces, esta es parte del sello real de la boda lenca y podemos encontrar incluso también cómo se figura en esta parte de acá había un 100 pies que extraían extractos para medicinas. O sea, toda la cueva en sí está llena de arte rupestre y este arte rupestre aún lo pueden encontrar en internet si ustedes se van a buscan Wolfgang Haberland y le van a encontrar, él hizo todo un experimento donde denota que es lo más antiguo de América. De hecho solo es comparable con Altamira, España, que son cuevas de como de 15.000 años todavía, son más antiguas que esta. Pero lo más antiguo de América está en este lugar. Si alguien viene del exterior y pueden buscar también en internet, hay unas cuevas en Texas, creo yo, no me acuerdo que en Estados Unidos, donde solo tienen 8.000 años. O sea, estamos hablando de que lo más antiguo se encuentra en el territorio más antiguo. Entonces, Ni siquiera en Perú. Ni siquiera en Perú. Lo más antiguo, así registrado, está en El Salvador. Por eso es que nosotros, este lugar es patrimonio cultural nacional. Estamos tratando de darlo a conocer a mayor escala para que así se convierta en patrimonio de la humanidad. Sí. Los que pueden viajar, está en Nueva York el Museo del Indio Americano. En ese museo se encuentra la parte del Salvador Pipil y el Salvador Lenca. Es parte de que conozcan un poco nuestra cultura y hoy que estamos acá, ustedes pueden ver la cueva simula un águila volando. Si logran ver la figura, es un águila y creo que del otro área la pueden ver más porque aquí se mira como la cabeza. Ah, sí.
Sí se ve. Otra de las cosas de los misterios, otra de los misterios que envuelve esta cueva, es que esta cueva, por ser un lugar sagrado, hubieron muchas ceremoniales. En la actualidad, todavía se encuentran pequeños trozos de obsidiana a flor de tierra, pero solo el que lleva la suerte y la bendición de los Lencas puede encontrarlos. Así que vamos a dirigirnos a un observador solar. Piedra de obsidiana, aquella negrita que hay como que cristal. Sí, ahorita nos vamos a dirigir al observatorio solar para que ustedes también puedan conocer cómo ellos veían el paso del tiempo, porque realmente ellos no construyeron, porque ellos vivían en armonía con la naturaleza. Corinto no solo tiene esta cueva, adyacente a esta cueva hay otra con arte rupestre, solo que esa está en territorio privado. Más adelante hay una formación astrológica o dólmenes que forman o que hacen la forma de una galaxia. Entonces, ¿cómo lo conocían? Creo que todavía es un misterio, pero no era nada, no eran, tal vez nosotros los consideramos atrasados para nuestros tiempos, pero ellos tenían su propia sabiduría. Y tan sabios eran que ellos incluso había temporadas para la caza. No se comían, nosotros no comíamos, los Lencas no comíamos huevos tampoco. Y ahora somos hueveros. Ahora somos hueveros. Eso sí. Porque Tiwanaku, hay una historia, y es por eso la emplumada. Tiwanaku es el ser ave. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. Díganme por qué creen que hay muchos de los salvadoreños que son blancos. Díganme. Por la yema del huevo tanto. No por la yema, por la... No, generalmente dicen, ¿sí, dime? Yo no sé, los blancos. Yo no sabe. Es que muchos creen que somos blancos por la llegada de los españoles. Y que los nativos... Según en España, sí. O los europeos. a eso- La gente de Europa. Vaya. Para los que les guste la lectura, les voy a dar el libro. Se llama Colonización y Conquista, de Jorge Lardey Larín. En la página número 33 hay una breve historia de los Lencas. Y él le llama El tigre que vuela. Él hace una recopilación de la tradición oral, pero él a la hora de escribirla le da como su propio toque a la historia. Realmente no era un tigre, porque nuestra región no es tigre, no era de tigre, sino que es una región del jaguar. La revista económica americana Forbes reconoce a El Salvador como la zona del jaguar. Sí. Y entonces, hablando del jaguar, era el jaguar que vuela. Y es porque la diosa Ismanahual desciende a la piedra después de crear al primer ser humano, regresa. Entonces, ella hacía viajes al cielo, desde la cosmovisión, ¿verdad? Entonces, de donde nace el mito de la Ismanahual. Luego, en la misma historia relata que esa mujer era blanca como Castella, y lo describe en la historia. O sea, los Lencas puros eran blancos. Sí. Entonces era más chele que mí. Eran zarcos y eran rubios. Sí. Muchas somos blancos. Entonces, Entonces quizás tiene razón. Y de aquí, según he entendido, según la cultura, acá fue el primer ser el humano. primer ser humano. Según la Entonces cultura. quizás los europeos dependen de nosotros. Correcto, pues sí. Los europeos dependen. Ya me siento bien importante ya. De hecho, O sea que El Salvador sería el centro de la creación, este lugar donde estamos, estamos, según la cultura. ajá, estamos según la cultura en el Edén, si queremos. Ajá, hacerlo en el comparativo huerto del Edén, ajá, con lo Con bíblico. lo bíblico, correcto. Ahora bien, Ah. si hacemos una comparación, y yo le digo a la gente, esto es cosmovisión y espero que separemos los temas, si hacemos una comparación, nos han hecho creer que el hombre salió de otra cosmovisión, porque la cosmovisión judía es que fue hecho de tierra, se sopló y vivió. Sí. Si hacer la comparación, fue hecho de masa con componentes animales, le echan polvo de estrella y vivió. O sea, es una cosmovisión casi igual. Las culturas, todas adoraban al sol. Pero si lees la Biblia, dice Moisés, No se puede. en Moisés dice, un rostro tan resplandeciente que pude dar la espalda porque no podía verse. Y dice Juan, y vi al hombre y al hijo del hombre con un rostro tan resplandeciente como que fuera el sol. Entonces,
haciendo una comparativa, separada la religión, pero sí haciendo la cultura, posiblemente estas culturas vieron el mismo ser que también los judíos vieron en su momento. Esto es como para explicar un poco las divinidades o las deidades que cada tribu tenía. Entonces, llegando a eso, todos tenían de alguna forma sabiduría y conocimiento en diferentes artes. Ahora bien, los lencas no era una cultura de guerra. Los únicos guerreros de los lencas eran los guamas. ¿Alguien ha escuchado a algún abuelito, porque más que todos los abuelos decían, ya te voy a pegar tu guamazo? Sí. ¿Quién ha escuchado eso? Ya te voy a pegar ¿Vos has tu guamazo. escuchado eso, Mi ¿A dónde? mi abuelita. Tu abuelita. Entonces, el guamazo depende de la tribu guama, que eran los únicos guerreros protectores de toda la cultura. Dentro de los lencas habían alfareros, trabajadores del oro, artesanos en palmas, o lo que se llama juncos, no sé si conocen los petaques. Y así, cada una de las subculturas se dedicaban, unos eran agrícolas, otros, agrícolas, otros eran artesanos, otros eran guerreros, pero cada quien se especializaba en un arte. Cuando Pedro de Alvarado logra cruzar el río Grande, o el río Jordán que le llama, se encuentra con la primera tribu guama y lo describe en su libro Cartas y Tratados Internacionales. Y dice, y cruzamos aquel gran río, dándonos cuenta que encontramos una tribu totalmente diferente y caníbales y más feroces de los anteriores. Los que encontraron fueron a los guama. Y los guama no es que fueran caníbales, sino que era su táctica de guerra para infundir terror. De hecho, los lencas fueron los y sí conocían el valor del oro. A diferencia de los pipiles que entregaron su oro, aquí se decidió enterrarse o tirárselo a los ríos. De hecho, hay mucha, aquí en un municipio de acá de Oriente, hay una piedra que es muy sagrada para los lencas, que decidieron enterrarla o tirarla al río, y hace poco la ha arrastrado, que es al dios Titunahuas o a las aguas. Tenemos otro lugar que es Lenca y que también